Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento el haberme invitado. Ya lo decía mi presentador, el título de esta ponencia es La gestación del pensamiento socialista de Luis Emilio Recabarren. Porque, a mi entender, hay tres etapas en el pensamiento socialista de Recabarren. La de su génesis, la fase inicial, que va aproximadamente desde 1898 hasta 1908. Una segunda etapa que podríamos definir como la del socialismo evolutivo ligado al marxismo de la Segunda Internacional y a resabios ideológicos provenientes del anarquismo y del Partido Democrático, que fue el partido en el cual militó Recabarren hasta 1912. Y una tercera etapa, la del socialismo marxista de impronta leninista, que se extiende grosso modo desde 1917, Revolución Rusa, hasta su muerte a fines de 1924. Como les decía, voy a hablar de la etapa inicial, la menos marxista de Recabarren. Probablemente, si hay tiempo, podremos intercambiar algunas ideas sobre las etapas posteriores, pero precisamente por la escasa disponibilidad de tiempo, no preparé una presentación sobre toda la vida de Recabarren, sino la fase inicial donde él paulatinamente fue recibiendo las ideas no solamente socialistas, sino más tardíamente las ideas marxistas propiamente tal. Hay que decir en primer lugar que la introducción del pensamiento socialista en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo el socialismo utópico y hasta el anarquismo como una rama de este frondoso y variado árbol del socialismo, esta introducción no se produjo sino en la última década del siglo XIX. Si bien antes algunos historiadores mencionan algunas lecturas, algunos libros socialistas disponibles en librerías de Santiago, Valparaíso y algunas otras escasas ciudades, en realidad no logra este pensamiento enraizarse sino en la última década del siglo XIX. Y por tanto, la ideología que inspiró al movimiento social popular decimonónico, movimiento social que podemos catalogar como un movimiento por la regeneración del pueblo, puesto que este era su objetivo, hasta esa época no fue un pensamiento antisistémico de redención social, como es el socialismo, sino más bien una lectura popular del ideal liberal de las élites burguesas existentes en Chile. Se trataba, así lo he denominado, de un liberalismo popular sui generis, que si bien podía, y de hecho tuvo, elementos distintivos y potencialmente rupturistas con la doctrina clásica liberal, no poseía aún las características de decantación y radicalización o radicalidad ideológica propias del socialismo. Poco después de la fundación del Partido Democrático, el primer partido popular propiamente tal de nuestra historia, fundado el 20 de noviembre de 1887, y de la huelga general de 1890, la primera huelga general de la historia de Chile, en toda la provincia de Tarapacá, toda la provincia de Antofagasta y en la conurbación Valparaíso-Viña del Mar, porque la huelga general solo se extendió en estos lugares del país. Poco después de la fundación del Partido Democrático y de la huelga general de 1890, esta situación comenzó a cambiar, apareciendo tendencias más radicales, tanto fuera como dentro del Partido Democrático. Si bien este partido en su
programa fundacional se proponía textualmente la emancipación política, social y económica del pueblo, su programa en realidad distaba mucho de ser un programa socialista, ni siquiera se proclamaba como tal, puesto que este ideario no estaba entre sus principios. Era un programa simplemente de transformación democrática del sistema político oligárquico liberal, que consideraba importantes puntos o intereses populares, rompiendo con la concepción liberal propia de la burguesía. Pero, en todo caso, insisto, el socialismo no formaba parte de su ideario. No obstante lo anterior, una franja no despreciable de militantes y dirigentes fue evolucionando paulatinamente hacia posiciones socialistas. Y uno de los principales líderes de esta corriente en la segunda mitad de la última década del siglo fue precisamente el entonces muy joven Luis Emilio Recabarren, un tipógrafo porteño que ingresó en 1894 a la edad de 18 años al Partido Democrático y fue paulatinamente al calor de las luchas sociales, de la evolución socioeconómica y política del país, radicalizando su pensamiento. En 1898 publicó un duro artículo contra el anarquista Luis Olea. Luis Olea es uno de los fundadores de la corriente anarquista en Chile, uno de los tres fundadores junto con Alejandro Escobar y Carballo y Magno Espinosa. Luis Olea es probablemente ese personaje mítico de la cantata Santa María de Iquique, el Rucio, que increpa, según la versión de la historia de Luis Advis, al general Silva Renard. Pues bien, estamos en el momento en que esta heterogénea corriente socialista empieza a bifurcarse. Unos, como Recabarren, van a derivar cada vez más hacia posiciones del socialismo y más tarde hacia el socialismo marxista, y otros, como estos tres jóvenes militantes, entre ellos Luis Olea, paulatinamente van a ir dándole a su adscripción socialista un tinte ácrata o anarquista. Y en 1898 ya empieza la polémica entre estas corrientes. Y precisamente ese año, Recabarren publicó un duro artículo, como les decía, contra Luis Olea, tratándolo de parásito y de exponente del socialismo exaltado y definiendo su propio socialismo como, lo cito textual, un socialismo bien entendido. Pensamos que pueden hacerse transformaciones sociales como la igualdad humana, en la desaparición de las injusticias, en el alivio de las clases proletarias, en la nivelación relativa de las fortunas, en la disminución de las grandes riquezas que deben contraerse al desarrollo industrial y en fin de tantos otros medios que hay para igualar las condiciones sociales. Somos socialistas en este sentido y creo que no somos una amenaza para la humanidad porque no somos como Olea, destructores, porque no empuñamos el puñal para clavarlo en el corazón de nuestros padres, esposas o hijos, ni encendemos la tea para quemar sus cadáveres y después sus hogares. Muchos se sorprenderán escuchando esto de Recabarren, pero eso está en el diario La Tarde de Santiago, publicado el 15 de marzo de 1898, con nombre y apellido de Luis Emilio Recabarren, ese punto, porque su segundo apellido era Serrano. Inequívoco, no es otro sino Recabarren. Se trataba, por lo tanto, evidentemente, de un socialismo tenue, reformista, reflejo de las condiciones del medio cultural y político en el que desenvolvía su acción Recabarren. Esto es el partido de los artesanos y de los obreros calificados urbanos, inspirados, ya lo decíamos, por una lectura popular del ideario liberal, el liberalismo popular. La reciente aparición en Chile de expresiones ideológicas y políticas más radicales que el liberalismo popular, como el socialismo y el anarquismo, era el fruto incipiente de factores materiales y subjetivos que se empezaban a articular en una misma dirección. ¿A qué me refiero? Me refiero
a que por un lado la economía chilena venía desde hacía pocas décadas transformándose. Se estaba produciendo una modernización que no era otra cosa que una transición desde el modo de producción colonial que imperó en Chile hasta la década de 1850 al modo de producción capitalista propiamente tal, proceso que se verificó grosso modo en sus etapas iniciales entre la década de 1860 y la década de 1880, generando un proceso evidentemente de incipiente industrialización que trajo aparejada la formación de nuevas clases y estratos sociales, principalmente la burguesía industrial, inexistente hasta mediados del siglo IX, y junto a la burguesía evidentemente de la clase obrera moderna o del proletariado, que era el fruto de la transformación de otros segmentos populares como el peonaje y algunos sectores arruinados del artesanado que confluyeron para alimentar la emergente clase obrera. A su vez, y esto ya es en el plano subjetivo, en el plano de las ideas, la llegada a Chile de las ideologías de redención social, del anarquismo y del socialismo, encontró en los últimos años del siglo XIX un terreno más favorable para su difusión y enraizamiento en la naciente clase obrera y en algunos grupos del artesanado, decepcionados por la creciente cooptación del Partido Democrático por parte de la República Parlamentaria y su entrada a los juegos politiqueros junto a los partidos de la oligarquía. Hay que señalar que en 1896, contrariando sus principios iniciales que proclamaban la autonomía absoluta respecto de los partidos de la oligarquía, el Partido Democrático, por consideraciones electorales, podríamos decir incluso electoralistas, entró de lleno a este juego político, ingresando a la Alianza Liberal, lo que provocó la decepción de las franjas más radicalizadas de su militancia y de su área de influencia social. Estos factores incidieron, qué duda cabe, en la evolución del pensamiento político de Recabarren, que se fue decantando poco a poco al calor de las luchas sociales y de las pugnas y debates ideológicos en el seno de su partido, el Partido Democrático. Entre 1898 y mediados de 1904, a decir verdad, las manifestaciones públicas de Recabarren de adhesión a la doctrina socialista o a los postulados de Marx fueron poco numerosos, contados tal vez con los dedos de una mano. Aparte, la ya mencionada carta en el diario La Tarde criticando a Luis Solea, podríamos citar una carta a Abdón Díaz, que era el presidente de la primera sociedad mancomunal de obreros, la de Iquique, fundada en 1900, carta de Recabarren fechada el 23 de 1902, en la que él sostenía que el sentimiento común de ambos, Abdón Díaz y Luis Emilio Recabarren, era, lo decía así, la emancipación de los trabajadores efectuada por ellos mismos, como ha dicho el sociólogo alemán Carlos Marx, M-A-R-C-H. No sabemos si es un error de tipografía en el periódico El Trabajo de Iquique, que era el periódico de la mancomunal de Iquique, no responsabilidad de Recabarren, porque Recabarren todavía no emigraba hacia el norte, todavía vivía en Santiago, o si simplemente bien poco entendía de Marx y de marxismo Recabarren, lo más probable, y ni siquiera se sabía bien el nombre, Carlos Marx, ¿ya? Cuesta pronunciarlo incluso de esa manera. Otra referencia al marxismo, o al socialismo más bien dicho, de Recabarren en aquella época, un par de años más tarde, en abril de 1904, al referirse a la construcción del edificio de la mancomunal de obreros de Tocopilla, catalogó esta tarea realizada de manera colectiva por los trabajadores como, textual, una nueva manifestación de la cultura, aludiendo de manera genérica y un tanto vaga a la fecunda semilla del socialismo tocopillano.
No obstante, en septiembre del mismo año, el concepto de socialismo fue anunciado con más fuerza al señalar que los trabajadores de numerosos puntos del país darían un paso, lo decía textual, incorporándose a las filas socialistas y asociando a la idea socialista al mejoramiento de sus condiciones de vida y a una corriente política al interior del movimiento obrero. En este momento se va a producir un hito muy importante en el proceso de decantación ideológica de Recabarren. Porque ¿qué ocurría? Ocurría, como veremos luego, a través de citas de sus propios escritos, que en su mente la diferenciación ideológica respecto de distintas corrientes que actuaban y competían en el seno del movimiento obrero y popular no era clara. Como veremos luego, no era clara en la cabeza de Recabarren la distinción entre ser demócrata, esto es militante del Partido Democrático, ser socialista o ser anarquista. Pues bien, este año le tocó, como tantas otras veces en su vida, me parece que fueron 8 veces, estar preso. Esta vez en la cárcel de Tocopilla. Y desde la cárcel de Tocopilla protagonizó una encendida polémica, aunque respetuosa en términos personales, podríamos decir hasta camaraderil, pero fuerte en términos políticos, con uno de los líderes, tal vez el padre fundador de la corriente anarquista en Chile, Alejandro Escobar y Carballo. Escobar y Carballo le envió una carta a la cárcel de Tocopilla, en la que se evocan distintos tópicos que tenían que ver con las actividades del movimiento obrero, las visiones que tenía uno y otro, críticas que le formulaba a Recabarren y a sus compañeros, pero en uno de los pasajes más sustantivos de esta carta lo emplazó a Recabarren de la siguiente manera: ¿es usted socialista? ¿Es usted anarquista? ¿O es usted demócrata? No lo sé, pero me figuro que las 3 cosas a la vez. Por sus escritos, por su labor y por sus promesas, usted es triple. Sea de ello lo que fuere, dígame, ¿qué propaganda es la que hace usted? ¿Quiere hacer lo que hace o cree haber hecho? Tal vez ni usted mismo lo sabe. Pues bien, eso es lo malo. Usted debe estudiar a fondo la cuestión social. Y después de conocer perfectamente las escuelas socialistas, ya podrá usted decidirse y propagar con conocimiento de causa la que usted crea depositaria de la verdad. Recabarren le respondió no solamente este punto, como veremos a continuación, sino que un montón de otros puntos que tenían que ver con trabajos prácticos en el seno del movimiento obrero, criticando a los anarquistas por ser ineficientes, por hablar más de lo que hacían y por defender la obra que él y sus compañeros como demócratas socialistas, porque de esa manera se autoidentificaba Recabarren en esa época, hacían en terreno en el movimiento de masas. Pero vamos a la polémica en el plano más estrictamente ideológico. ¿Por qué? Porque esta respuesta de Recabarren situó la discusión en un nuevo plano. Recabarren proclamó con firmeza y con orgullo su adscripción ideológica. Lo cito: ¿qué soy yo? Es decir, ¿en qué escuela milito? Soy socialista revolucionario. Eso es lo que indican mis escritos y mi labor. Promesas no hago jamás propiamente tales. ¿Qué fin u objetivo persiguen todas las tendencias socialistas? Digo yo a mi vez y respondo: el fin que persiguen socialistas, demócratas y anarquistas y demás es, buscando el término más adecuado a todos, la felicidad proletaria para llegar a la felicidad universal. Soy socialista revolucionario y creo facultativo de mi yo individual y consciente escoger las armas que a mí me plazcan. Si son armas para hacer la revolución, nadie debe insultarme por esto.
Soy socialista revolucionario y entre los medios, es decir, las armas que llevo hasta hoy en mi bagaje para hacer la revolución, está el parlamentarismo. Y de esto yo no tengo la culpa, porque así se me ha formado en mi conciencia. Por esta razón milito en el Partido Democrático, con honor hasta hoy en él. ¿Qué derecho tienen para tratarme o tratar de charlatán o arlequín al que está convencido de que esta arma aún es útil? Responda. ¿Quieren ustedes imponer un ideal que se llama libertario porque es la esencia de la libertad por medio de una crítica despótica? ¿Dónde dejan entonces el yo de las personalidades? ¿Dónde está el individualismo? Hoy todos los políticos son charlatanes para los Sácratas. Con críticas grotescas no se prestigia ni se recomienda un ideal que es todo poesía. Cierre de comillas. Sin entrar en el resto de la discusión, porque fue bastante larga, hubo cartas de ida y de vuelta, ya no recuerdo, 4 probablemente a lo menos, y algunas exageraciones propias de toda polémica política, en que ambos contendores exageran o cargan las tintas para apoyar sus argumentos. Hay que destacar 2 cuestiones en relación con nuestro tema. Primero, que como subrayó nuestro colega Jaime Mazardo, a partir de esta época empezaba a producirse el distanciamiento entre Recabarren y los Sácratas. Recabarren diferenciaba el ideal anarquista de la práctica política de los libertarios chilenos y seguía pensando que los objetivos de demócratas, socialistas y anarquistas eran los mismos, que tan solo los separaba una cuestión de métodos y de táctica, que todos tenían derecho a escoger la vía que les pareciera más conveniente para llegar al mismo objetivo de redención, sin por ello ser víctima de ataques ni descalificaciones. Según su concepto de entonces, porque estamos viendo, o vamos a ir viendo que este concepto va a ir evolucionando, el socialismo no difería de otras corrientes como las representadas por los demócratas y anarquistas, más que en los medios para llegar al mismo fin de emancipación de los trabajadores. Lo decía así Recabarren. Los medios se llaman anarquismo, democracia, socialismo, y el fin que se busca por este medio es el mismo. En esta época, para Recabarren, ya lo estamos viendo, socialismo y democracia se complementaban, evidenciando, a nuestro entender, una confusión conceptual que tardaría algunos años en despejar. Decía Recabarren en otro texto, poquito tiempo después, fines de septiembre de 1905, el socialismo evolutivo, con el cual él se identificaba, el socialismo evolutivo tiene la misma base que la democracia, la libertad. Se diferencia en el hecho de que el socialismo tiene una preocupación mayor por las necesidades de las clases trabajadoras. La democracia y el socialismo caminan de manera paralela hacia el bienestar de la humanidad, hacia la redención de los oprimidos. Hay que aclarar un poco este concepto de democracia. ¿Por qué? Porque la democracia se refiere a un régimen político que se supone que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, pero además en el lenguaje político chileno de aquella época, sobre todo en el lenguaje de los militantes del Partido Democrático, la democracia con mayúscula era su propio partido, el cuerpo de ideas que animaba al Partido Democrático. Por eso que el concepto de escucharlo puede ser un tanto equívoco. Hay que fijarse al leer, es un hábito de historiador, ¿no es cierto?, hasta en pequeños detalles como la ortografía, en este caso la mayúscula que acompaña en ciertas ocasiones al término democracia. Si es con mayúscula democracia, es el cuerpo de ideas, la acción, el pensamiento del hasta entonces aún partido de Recabarren, que era el Partido Democrático. Y el segundo elemento que hay que subrayar de esta polémica con Escobar y Carvalho fue que la evolución de los acontecimientos le dio plenamente la razón a Recabarren.
¿Por qué? Porque la corriente anarquista empezó a sufrir un desgaste en aquella época en la zona central, me estoy refiriendo a Santiago y Valparaíso, básicamente desgaste que no fue compensado con la emigración de algunos activistas ácratas a la zona del Salitre, pero peor aún, apenas transcurrido un año de esta polémica entre Escobar y Carballo y Recabarren, Escobar y Carballo pactó con Luis Emilio Recabarren su ingreso al Partido Democrático para reforzar conjuntamente el ala socialista que actuaba al interior de este partido. Es decir, Escobar y Carballo abandonó definitivamente las filas del anarquismo. Aquí viene otro hecho muy importante, yo diría decisivo en la evolución ideológica de Recabarren. El primer autoexilio que él vivió entre 1906 y 1908. Después de ser despojado injustamente de una diputación conseguida en el norte del país, con un pretexto baladí, no quiso jurar por Dios en la Cámara de Diputados, eso da lo mismo, y ante el peligro de caer una vez más preso, Recabarren prefirió autoexiliarse y se fue a Argentina, donde militó en el Partido Socialista Argentino y después viajó por Europa. Estuvo en Bélgica, Francia y otros países. Esta experiencia de 2 años en el exterior y de militancia en Argentina contribuyó a una mayor decantación de su ideario socialista. Y lo podemos apreciar en un discurso que pronunció en el Teatro Verdi de Buenos Aires a fines de marzo de 1907, cuando se discutía en el movimiento obrero argentino la creación de una confederación unitaria de trabajadores donde confluirían anarquistas y socialistas. Socialistas, entre los cuales se contaba como figura destacada el propio Luis Emilio Recabarren. En esta ocasión, evidentemente, él apoyó activamente la propuesta socialista de dejar en libertad a los afiliados a los sindicatos de escoger o no los medios fuera de la organización gremial, cuestión a la que se oponían tenazmente los anarquistas. Es decir, si alguien quiere hacer política, e incluso política parlamentaria, fuera del sindicato, que lo haga, como era la política del Partido Socialista Argentino. Evidentemente los anarquistas se oponían tenazmente a esa posibilidad porque contrariaba sus principios. Y Recabarren los combatió en esa ocasión. Confirmando su cada vez más firme adhesión a la corriente socialista internacional, en mayo de 1907, por iniciativa propia, envió una carta informe al Buró Internacional Socialista de la Internacional Socialista o Segunda Internacional, asentado en Bruselas, informando de la existencia de la corriente demócrata socialista al interior del Partido Democrático Chileno y afirmando la conveniencia de promover su ingreso al concierto del socialismo internacional. Es decir, Recabarren está promoviendo el ingreso de su corriente a la Segunda Internacional, a la Internacional Socialista, aquella que había sido fundada, entre otros, por Federico Engels en los últimos años de su vida. Por ello, y a pesar de no detentar ninguna representación oficial, le solicitó al Buró Internacional de este organismo que enviara a Chile las bases y condiciones que se requieren para afiliarse al Partido Socialista Internacional, entendiendo bajo este nombre a la Internacional Socialista, y que sometiera su informe a la consideración del Congreso Socialista Internacional a realizarse en Stuttgart en agosto del mismo año, expresando su deseo de que el Partido Democrático chileno estuviera representado en el siguiente Congreso de la Internacional Socialista. Esto Recabarren lo hacía sin pedirle permiso a nadie, por cuenta y riesgo suyo o a lo sumo de algunos compañeros de tendencia, a decir verdad, ya era una fracción al interior del Partido Democrático, porque habían los reglamentarios de Malaquías Concha y los doctrinarios, entre los cuales se contaba Recabarren, pero al interior de los doctrinarios había un sector cada vez más marcadamente socialista, que era el que encabezaba Recabarren.
Para reforzar la ofensiva de su corriente, en vísperas de la realización de una nueva convención doctrinaria del Partido Democrático, en septiembre de 1907, Recabarren, desde Buenos Aires, envió un manifiesto dirigido a todos los demócratas de la República Chilena, proponiendo el cambio de nombre del partido, es decir, de Partido Democrático a Partido Demócrata Socialista, partiendo de la constatación de que el programa democrático ya no satisfacía completamente las aspiraciones generales del proletariado, lo que exigía, lo decía así, una ampliación urgente para abrir horizontes más vastos a dichas aspiraciones. Lo cito: en ninguna parte del mundo existe un partido obrero con el nombre de Partido Demócrata. Solo en algunos países hay instituciones con dicho nombre, pero se trata de organizaciones burguesas creadas con el propósito de dividir a los obreros y alejarlos de su verdadero hogar. Vamos viendo cómo Recabarren va tomando distancia con su matriz política original y se va pronunciando cada vez más por una adscripción claramente socialista. Para llevar a cabo la transformación del partido, Recabarren propuso, para ser discutida en la primera convención partidaria, una breve declaración de principios en la que se afirmaba que, dado que la clase trabajadora era oprimida y explotada por la clase capitalista gobernante, el partido aceptaba la lucha de clases. Si nos fijamos bien, Recabarren ya ha abandonado las aguas del socialismo reformista, tenue, vago, que eran las suyas a fines del siglo XIX, y podríamos decirse que está abrazando uno de los principios más esenciales del marxismo, declarando su solidaridad para con todas las asociaciones del mundo que sustenten iguales principios, es decir, principios de internacionalismo proletario. En consecuencia, proponía Recabarren, el Partido Demócrata Socialista declararía que aspiraba a la posesión de todos los poderes públicos por la clase trabajadora, los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y comunal, la transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común, entendiéndose por instrumentos de trabajo la tierra, las minas, las fábricas, los transportes, las máquinas, capital, moneda, etcétera, todo bajo la administración comercial o sindical. Y en tercer lugar, la organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, el usufructo de los instrumentos de trabajo por las colectividades obreras, garantizando a todos sus miembros el producto total de su trabajo y la enseñanza general científica y especial de cada profesión a los individuos de uno y otro sexo. Me salto otros puntos del programa por razones de tiempo. Pero lo que hay que subrayar es que por aquella época, fines de 1907, la maduración de la idea del socialismo había llegado en Recabarren a un punto en que las fronteras con la democracia, ya no solamente con los anarquistas, sino que con la corriente demócrata, habían quedado completamente trazadas. Y lo cito por última vez. No hace mucho tiempo yo creía que la democracia y el socialismo eran más o menos la misma cosa, que los dos no eran sino complementarios y que no había entre ellos otra diferencia que la del nombre. Sin embargo, el estudio y el hecho de que estoy desde hace algunos meses en las filas socialistas de esta nación, se refiere a Argentina, y la atmósfera nueva que respiro me han permitido comprender la diferencia entre los dos conceptos. He estudiado de nuevo ambos programas, el demócrata y el socialista, y cuán enorme es la diferencia. El programa demócrata aparece pálido, insignificante. Solo contiene un programa de reformas por realizar sobre las instituciones existentes, ampliándolas, suavizándolas, democratizándolas, pero dejándolas siempre lo que son, instituciones coercitivas de la libertad dominadas por la burguesía. La democracia proclama reformar instituciones democratizándolas. El socialismo proclama la desaparición de las instituciones inútiles
y el reemplazo de algunas por otras totalmente distintas, socializándolas. Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Socialismo es la socialización común de la propiedad de la tierra y de los medios de producción. Más claro, la democracia quiere que el gobierno sea formado por el pueblo, que vengan a él los obreros y legislen a favor del pueblo, pero que exista siempre gobierno. El socialismo acepta el gobierno solo como forma primitiva y transitoria para establecer y consolidar la forma de sociedad socialista que será resistida por la burguesía hasta mucho tiempo después de producida la revolución que transforma el orden social. Estamos ya en conceptos, podríamos decir, plenamente marxistas por parte de Recabarren. A modo de conclusión, como hemos visto, el pensamiento socialista y el acercamiento de Recabarren al marxismo, que no ha terminado en el punto en que lo hemos dejado, está a medio camino aún, se formó por aproximaciones sucesivas, desde una vaga adscripción al socialismo casi en simbiosis con las ideas del Partido Democrático, hasta una presencia creciente de elementos del marxismo adquiridos al parecer durante su primera residencia fuera de Chile, principalmente Argentina, entre 1906 y 1908. No sabemos bien cuáles fueron las lecturas de Recabarren, no sabemos nada cuál fue el primer texto marxista que él leyó, ni qué tan profunda fue su comprensión. Solo podemos sacarle algunas conclusiones tentativas a partir de estos retazos de su pensamiento. Las luchas sociales, la agudización de la lucha de clases en Chile, la respuesta represiva del Estado. Entre 1903 y 1907 se produce un primer ciclo de matanzas obreras en el carbón, acá en Valparaíso, en Santiago, en Antofagasta, en Iquique, y represiones en otros lados, fueron elementos que, articulados con las lecturas, nuevas amistades y experiencias en el extranjero, contribuyeron a la formación y a la decantación de este pensamiento. Su maduración se produciría al calor de nuevas experiencias, podríamos decir, de experiencias tan o más marcantes que las anteriores, ya sea experiencias directas de Recabarren o de su conocimiento, tales como, aparte de las luchas sociales en Chile, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique de 1917, que contribuirían enormemente a acercarlo al marxismo leninista, porque este partido, el Partido Obrero Socialista, que fundó Recabarren en 1912, al salirse del Partido Democrático, sin estar muy bien informado de lo que ocurría en Europa, por instinto de clase, por principios adquiridos de manera precaria, pero muy sacrificada a lo largo de su experiencia, adhirió desde el comienzo a las posiciones del internacionalismo proletario, lo que explica en definitiva la adhesión del propio Recabarren y detrás de él su partido a los principios del marxismo en su versión leninista. Muchas gracias.